Ok, les habla Raúl Mejía, maestro de electrónica, electrodoméstico y electricidad. En esta oportunidad vamos a continuar con el módulo número 3 de seguridad industrial en el ambiente de trabajo, donde vamos a hablar un poco sobre lo que son los factores de riesgo, tanto mecánicos como humanos. Y vamos a ver el poder que ejerce lo que es la confianza, ¿no? Vamos a empezar. Factores de riesgo. De acuerdo con las estadísticas de la Oficina Internacional del Trabajo, se producen cada año 120 millones de accidentes laborales en los lugares de trabajo por todo el mundo. De estos, 210 se registran con fallecimiento. Cada día más de 500 hombres y mujeres no regresan a sus hogares víctimas de este tipo de accidentes mortales. Son cifras escalofriantes, pero apenas le interesan a la opinión pública. Habida cuenta el precio tan elevado que los accidentes suponen para los países, las empresas y las personas, su difusión pública es más bien limitada. Pero por fortuna hay personas que sí trabajan conscientes de este problema a nivel mundial, y sus trabajos no han sido en vano, créanme. Muchos de esos conocimientos se han ido al terreno y han ampliado para nuestros conocimientos hoy día. Muchos investigadores y profesionales de prestigio mundial de materia de seguridad comparten ahora con nosotros sus conocimientos y han dejado atrás el modelo simplista que había de solamente dos categorías: lugares seguros, lugares inseguros. La creencia firme en que toda actividad puede clasificarse en uno de estos dos apartados ha ido dejando paso a otros modelos sistemáticos mejor elaborados, cuya eficacia en la gestión de seguridad está más comprobada. Es importante subrayar que estas dos condiciones, que son seguras por separado, pueden no ser las juntas, ya que entra el factor humano. Son los trabajadores los que constituyen el nexo de unión, y el comportamiento varía según su entorno y su medio físico. Coloquemos un ejemplo de las famosas sierras que provocaron numerosos accidentes cuando comenzaron a usarse en 1960. Ellas tenían un movimiento muy peligroso llamado el retroceso, que sorprendía al operario cuando estos dientes articulados de la herramienta tropezaban con una rama o con un nudo muy fuerte en la dureza de la madera. Esto fue el causante de cientos de muertes y lesiones. Ante el invento de un mecanismo de protección, cuando este se adoptó, sus medidas exigían por supuesto su instalación, y el número de lesiones se redujo de 2.700 en 1971 a 1.700 en 1972, lo cual supuso un enorme avance en la prevención de accidentes provocados por la utilización de estas sierras mecánicas. Cualquier usuario de estas ruidosas, vibrantes y desde luego afiladas herramientas sabe con experiencia que son muy peligrosas. De ahí su extrema precaución cuando lo usan los principiantes. Pero ahí es donde conlleva el problema, ya que tras horas de trabajo, estos principiantes o operarios han perdido la conciencia del peligro que ésta conlleva y comienzan a ejercer la sierra con menos cuidado. Algo similar sucede con el dispositivo de antirretroceso, ya que algunos trabajadores, considerando que se sienten seguros, comienzan a manipular la herramienta con menos cuidado. La industria forestal, una industria que se encarga de utilizar mucho este tipo de sierra, han demostrado a través de sus estudios que la protección que ellos usan a relación de piernas ha hecho que los trabajadores ejerzan menos cuidado con la sierra. Si analizamos el factor humano y el error de creerse confiado ante sus mismas cualidades y ponemos esto a un lado, podemos considerar o podemos pensar que hemos llegado a la prevención de accidentes. Por ejemplo, cuando las personas modifican su comportamiento y empiezan a entender el cuidado que no es de un día, sino de 2, 3, 4, 5 años, mientras estén manipulando una herramienta de cuidado, podremos suponer que estos hemos avanzado. Un ejemplo muy vivido es el ejemplo de la aviación. Cuando sucede un desastre aéreo, por lo general estudian el accidente, si fueron de naturaleza humana, si fueron de naturaleza mecánica o si fue simplemente la naturaleza lo que ocasionó dicho accidente. Pero ¿por qué se estudia? Se estudia no para conseguir un culpable, sino para conseguir soluciones y poder tomar acciones preventivas para la mejora de dicha seguridad. Puede que en la práctica se consigan, que en la mayoría han sido fallas producidas por la capacidad humana de confiarse ante los eventos que se presentan en el día a día.
El control de conducta humana no siempre es posible el aislamiento de todo tipo de peligro, ya que se puede suponer que cada persona o cada trabajador debe ser capaz de cuidar de sí mismo y él no va a querer colocarse en riesgo, siempre y cuando sigan las reglas. Pero de la manera de seguridad, el riesgo pasa a depender de los factores del comportamiento de conducta, de su conocimiento, de cualidades, inclusive podemos hablar hasta de psicológicas. A continuación se explica la función que desempeñan estos factores. Por ejemplo, el conocimiento. En primer lugar, los trabajadores deben ser conscientes de los diferentes tipos de riesgos y asimismo contar con lo necesario para analizar, registrar y poder describir los riesgos de modo que facilite su comprensión. La segunda es la oportunidad de actuar. En este segundo lugar, es preciso que los trabajadores puedan actuar con seguridad. Es necesario que sean capaces de analizar y utilizar oportunidades técnicas y organizativas, así como físicas y psicológicas, para poder brindar esa opción. Los juegan un rol muy importante en esta dirección, ya que tienen que ser capaces de dirigir a todos los integrantes de su grupo y ponerlos en resguardo, ponerlos en seguridad, estar pendiente no solo del momento, sino de cada momento del día, poder exigirle a sus trabajadores que cuenten y que utilicen las herramientas de seguridad para cada caso que sea necesario. Concepto del análisis de accidentes. Los accidentes laborales pueden estimarse de forma diferente en función de que si se desea averiguar la magnitud del accidente o qué efecto tendrá este en el futuro. La magnitud de un problema, así como sus diferentes tipos, varían según los países, el sector, el lugar de trabajo. Un accidente puede definirse como un resultado de una cadena de acontecimientos en la que algo ha salido mal y no ha terminado en buenos términos. Se ha demostrado que la intervención humana puede evitar que se produzcan las lesiones y daños que conllevará alguna cadena de sucesos. No podemos registrar todos los tipos de riesgos que podemos encontrar en un ambiente de trabajo. De hecho, voy a enumerar solo algunas para que tengan una idea. Por ejemplo, si hablamos de tipos de riesgo en energía mecánica, podemos exponer a un trabajador a excesivo ruido, con plantas generadoras, plantas eléctricas, pulidoras, esmeril, vibraciones, martillos neumáticos, etc. Si hablamos de presión mecánica, podemos hablar de barometría, aviación, buceo. Si hablamos de energía térmica, podemos exponer a un trabajador a calor como hornos, su medio ambiente, o excesivo frío como refrigeradores, congeladores, ambientes, energía fuera, en la calle, que no cuenten ni con la seguridad. Podemos hablar de radiaciones ionizantes como rayos X, rayos gamma, rayos beta, rayos alfa. Podemos hablar de radiaciones no ionizantes como ultravioletas, que los que emite el sol, lámparas a vapor, mercurio como las lámparas que son de ahorradoras, radiación visible como lámparas incandescentes, arcos de soldadura, tubos de neón, la infrarroja como las llamas del sol, ya las mencioné, llamas, superficies muy calientes. Los riesgos asociados a la producción, manipulación de alimentos, de sustancias químicas peligrosas, susceptibles a causar daños y vulnerables a incendios o explosiones, cualquier tipo de tóxicos. Podemos hablar de clasificación en su estado físico, sólido, en polvo, cualquiera de estos tipos de elementos que puedan causar riesgo. Y no solamente hay que analizar los riesgos a corto plazo, sino también podríamos analizar los riesgos que éstas pueden llevar a largo plazo, sus efectos en la salud, corrosivos, irritantes, asfixiantes, que pueden producir inclusive hasta efectos cancerígenos. Si hablamos de los riesgos biológicos, podemos hablar en hospitales, por ejemplo, la exposición a agujas, jeringas ya utilizadas, su tipo de desecho, cómo deben botarse, su exposición a ellas, algodones, materiales biológicos de cuerpos humanos que pueden poner en riesgo la salud de otras personas. Inclusive hasta ese tipo de área llega a lo que es la seguridad industrial. Por lo general, cuando hablamos de seguridad industrial, nos transportamos a un enorme taller con máquinas enormes e industrias o algunos tipos de químicos, bueno, pues súper gigantes. Y no es así. La seguridad industrial puede referirse inclusive a un pequeño taller en nuestra casa, donde estemos reparando bombillos, ahorradores, donde la seguridad industrial allí
influye también. Podemos tener riesgo de toxicidad y tenemos mercurio. Ahí tenemos factores de riesgo que pueden llevarnos a una corriente eléctrica. Ahí manejamos más de 400 voltios en algunos bombillos, en otros manejamos 300 voltios. La seguridad industrial incluye ese tipo de talleres como tal. O sea, no escapamos ni siquiera de las pequeñas, medianas o grandes industrias. Podemos concluir que el factor de riesgo va a depender de muchos factores. Puede ser un factor mecánico, puede ser un factor humano, puede ser algún factor ambiental, pero de algo sí estamos seguros. Si tomamos las medidas de seguridad pertinentes en cada caso y en cada área de trabajo y seguimos las normativas a pies y a cabo de la letra, podemos minimizar significativamente el riesgo de sufrir algún tipo de accidente.